¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de Mr. Leo Collector y hoy vamos a descubrir juntos esta sorprendente figura de Cheetara, la heroína y la más rápida de los Thundercats, en su imponente formato de Mezco Toys de su línea mega escala de 14 pulgadas. Así que a lo que te truje, Chencha, vamos a verla en acción. Bueno amigos, y aquí tenemos a nuestra figura de los Thundercats. Lo primero que nos impresiona es el empaque, ya que Mezco no decepciona con una caja enorme y con una ventana frontal donde podemos ver la figura de Cheetara. El logo de los Thundercats resalta en la parte inferior, mientras que en los costados tenemos ilustraciones de los Thundercats. Y en la parte de atrás tenemos ilustraciones de nuestro personaje. Y del otro costado podemos ver figuras de los personajes de los Thundercats, que automáticamente nos transportan a los años 80. Y bueno amigos, para poder ver bien nuestra figura necesitamos sacarla bien de este bonito empaque. Muy bien amigos, y aquí podemos ver nuestra figura de Cheetara. Y bueno, pues para poder hacerle un review completo necesitamos sacarlo de su blister. Bueno amigos, como podemos ver, viene muy bien atada con este tipo de alambres. Bueno, y la sacamos del blister. Y aquí tenemos nuestra figura de Cheetara de los Thundercats. Recuerden que esta figura pertenece a la línea de mega escala de Mezco Toys, lo que significa que mide aproximadamente, sí, más de 35 centímetros de altura. Una bestia en tamaño y también en detalle. Podemos ver que Cheetara está muy bien esculpida, con una fidelidad asombrosa al diseño clásico de la serie animada de Rankin Bass. Y bueno amigos, ahí podemos ver el rostro, que es un 10 de 10, con esa expresión decidida, los ojos bien delineados y el maquillaje felino con sus característicos puntos negros. También podemos ver el cabello con ese volumen ochentero que está moldeado con dinamismo, como si estuviera corriendo a toda velocidad. El traje naranja con el símbolo de los Thundercats está perfectamente pintado, sin errores ni manchas, sobre todo en los degradados de la piel y en los detalles musculares. Vamos a hablar un poco también de las articulaciones, ya que esta figura a mega escala de Mezco Toys no es conocida por una posabilidad extrema. Sin embargo, Cheetara tiene lo suficiente para lograr poses icónicas. Podemos ver que tiene aquí movimiento en los brazos, también tiene movimiento aquí en las manos y en la cabeza también tiene movimiento, que esta puede girar completa. Bueno, y también tiene movilidad aquí en las piernas y en los pies. Bueno amigos, hay que tener mucho cuidado, ya que estas figuras no son para jugar. Son más para exhibición, o sea, son para tenerlas en su vitrina, aunque no quiera decir que no podemos ponerla en diferentes poses icónicas. Y bueno amigos, en cuanto a accesorios, Mezco mantuvo las cosas simples pero efectivas, ya que solo nos incluye el bastón clásico,
firme y detallado que se puede colocar en sus manos sin problema. Bueno, ya que Mezco Toys en otras versiones traía manos intercambiables. Y bueno, pues en general no es una figura que necesite mucho más, ya que su presencia es más que suficiente. Bueno, y aquí le vamos a poner el bastón.